Perfecto, ¿cómo estamos? Acá aparezco 2 segunditos para que me vean, que no soy un impostor, soy yo. Me pongo bien cerca, así me ven de cerca. No, mentira. ¿Cómo están? Buen día. No hay nadie ahí, no hay nadie, nadie habla, nadie responde. Están todos durmiendo. Bueno, son 32 de, ya les digo, ya les confirmo. Necesito que pongan primer apellido, nombre y root. Escriban. Gracias. Apellido, nombre y root. Pim, 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 pim. Eso suena. ¿Ustedes escuchan lo mismo? El pim, 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 pim. Ese es el mat. Perfecto. O sea que no soy el único loco que escuche eso. Comenzamos entonces. La semana pasada vimos la parte de introducción a la patología general. Y lo que vamos a empezar viendo ahora es adaptación y lesión celular. Adaptación y lesión celular. Es como recordar que para entender esto está en el marco de la patología general. ¿Qué era la patología general? O sea, ¿qué era la patología? La patología es una rama de la medicina, de la ciencia de la salud, que se encarga del estudio de las patologías como tal. Y se podría subdividir en patología general y patología por sistema. Patología general es lo que estudia cómo una célula interacciona con el medio, con este agente etiológico. ¿Sí? Y la patología por sistema es, se podría decir que es cómo esta interacción, cómo genera estos cambios a nivel de los órganos y tejidos específicos de cada sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, enfermedades renales. En este caso, lo que vamos a empezar viendo ahora son cómo reacciona la célula a distintos estímulos. Para estudiar esto, van a ir al Robbins, y en el Robbins, aparte de la clase, la bibliografía obligatoria es del señor Robbins. En el capítulo número 2, que aparece respuesta celular al estrés y daños tóxicos, adaptación, lesión y muerte celular. Esta clase vamos a ver lesión celular y a continuación van a ir viendo acúmulos patológicos, van a ir viendo apoptosis, necrosis, todo eso. ¿Sí? Perfecto. En esta primera diapositiva, comenzando con nuestra clase como tal, nos llama la atención lo siguiente. ¿Sí? Tenemos ahí una célula normal. Nuestro tejido está compuesto por células, por miles de millones de células, y estas células están en un equilibrio, un constante equilibrio, ya sea a través de las funciones que mantienen los nutrientes, el metabolismo que tienen. Y esto que se denomina homeostasis. Homeostasis es el equilibrio en el cual se encuentra una célula. Y como la célula va a estar expuesta, va a estar sometida a distintos tipos de estímulos, distintos tipos de agentes, ¿sí? Que podamos tener, ya sea estímulos por un lado fisiológicos y por otro lado estímulos más bien patológicos. Estos estímulos van a generar alguna modificación en la homeostasis celular y lo que va a generar obviamente pequeños desequilibrios en esto. En la célula, lo primero que va, de acuerdo a la naturaleza del estímulo, ya sea fisiológico, ya sea patológico, de acuerdo a la severidad de este estímulo, de acuerdo que vamos a ir hablando de esto un poquito más adelante, la célula puede cursar con distintos tipos de etapas. Si la célula y el estímulo es un estímulo leve, la célula que va a hacer va a adaptarse, va a buscar adaptarse a
este estímulo. Si este estímulo continúa y la célula puede seguir adaptándose, perfecto, va a mantener esta adaptación, va a seguir adaptándose, pero si este estímulo, por más que se permanece en el tiempo y la célula pierde, literalmente empieza a perder su capacidad de reparación o de adaptación, comienza un estadio de lesión celular, que vamos a tener perdón, un estadio de lesión celular reversible, en el cual la célula ya adaptada empieza a tener ciertos niveles de lesión, y ahí podemos tener lo siguiente: cesa el estímulo, y este estímulo hace que le dé la capacidad reparativa a la célula y vuelve a un estado de homeostasis que había perdido. Por lo tanto, la célula, frente a una lesión celular reversible, la célula se recupera. Ahora bien, si esta célula persiste el estímulo, se daña de manera tal que no se puede reparar, y ya hay una lesión celular de reversible, pasa a irreversible, pasa a un estado, como dice, hay un punto de no retorno, un estado de muerte celular. Ya vamos a ver los tipos de muerte celular más adelante, que las vamos a diferenciar en dos grandes grupos: apoptosis, o la famosa conocida como muerte celular programada, y la necrosis, ¿sí? Por lo tanto, células van a estar sometidas a un gran número de factores etiológicos, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la severidad, a la cronicidad de esto. La célula va a poder adaptarse o generar un tipo de lesión que puede ser irreversible en el tiempo. Y si ven el de la tercera, que acá se los marco, fíjense el punterito, una lesión celular irreversible, un estímulo que desde su origen fue sumamente nocivo para la célula, directamente indujo a esa célula a la muerte celular. No pasó por un periodo de adaptación, no pasó por directamente generó la muerte de esta célula. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta diapo? ¿Alguna duda, pregunta con esto? ¿Puedo seguir? No duden en preguntarme. Perdón, casi se me cae el termo. Y el mate. Perfecto. Entonces, homeostasis celular, distintos tipos de estímulos van a generar distintos tipos de procesos. Vamos a ver que hay distintos procedimientos adaptativos, ¿sí? Vamos a ver que, de acuerdo como dijimos, a los estímulos, las células van a poder responder de distinta manera. Pero ¿qué varía de una célula a otra de acuerdo a sus características? Hay células que de por sí solas pueden multiplicarse, pueden proliferar. Y hay otras células, como por ejemplo la célula del músculo cardíaco, que no proliferan, como el músculo esquelético también. No proliferan, por lo tanto, lo que hacen, cómo se adaptan estas células, con un proceso de adaptación conocido como hipertrofia. Ya vamos a ir viendo de qué se trata este mecanismo de hipertrofia. Pero esto es un claro ejemplo que podemos ver ahí a nivel del corazón. Las células del corazón, como sabemos, se llaman miocitos, y que estas van a ir respondiendo, se van a ir adaptando, por ejemplo, por necesidades hemodinámicas. Por ejemplo, un paciente con hipertensión crónica que necesita como mayor fuerza del corazón, va a ir generando hipertrofia. ¿Qué quiere decir la hipertrofia? Que hay un aumento del tamaño celular. No hay un aumento del número de células, un aumento del tamaño celular. Por lo tanto, si hay un aumento del tamaño celular, ¿qué pasa con el órgano? ¿Qué creen que pasa con el órgano? En este caso el corazón. Aumenta su volumen, perfecto, Martín. Entonces hay un aumento del tamaño celular, que ya vamos a ver por qué mecanismo puede ser, que desencadena un aumento de tamaño del órgano. Como podemos ver ahí, miren, este gráfico es sumamente oportuno de acuerdo a las distintas causas que pueden tener. ¿Cómo va a responder la célula frente a las lesiones? Vamos a tener por un lado, va a depender de acuerdo a la naturaleza de los estímulos. Como dice ahí, arriba vamos a tener la alteración de los estímulos fisiológicos, algunos de ellos lesivos no letales. Como por ejemplo, aumento de la demanda, aumento de la estimulación, a través de factores de crecimiento y factores hormonales. Por ejemplo, ¿qué factor hormonal creen ustedes o qué periodo fisiológico, por ejemplo, hay un gran aumento hormonal, de la estimulación hormonal, asociado al útero, por ejemplo? En la pubertad, como edad, perfecto, Alfredo, en la pubertad. Y después fisiológico, que tiene que ver con un periodo asociado a las mujeres,
sin hablar del periodo, no hablando del periodo menstrual, sino un gran estímulo hormonal que se desencadena debido a relación al útero, por ejemplo, al parto y antes del parto, al embarazo como tal. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, hay distintos estímulos fisiológicos. Fisiológicos, como dijeron antes, la pubertad, tanto hombres como mujeres, y luego hay distintos estímulos, entonces en este caso embarazo y parto, que van a ser astringentes a cada uno de los sexos. Dice ahí menor aporte de oxígeno. Menor aporte de oxígeno en el punto 2. Tengan en cuenta que si hay menor aporte de oxígeno, va a aparecer un concepto que se llama hipoxia. La hipoxia, que es menor aporte de oxígeno, menor concentración de oxígeno. Otro concepto asociado a la hipoxia es que este menor aporte de oxígeno es debido a un menor aporte sanguíneo, que quiere decir isquemia. ¿Sí? Y como dice ahí, que puede ser aguda o transitoria, puede ser progresiva o grave. Hay distintos tipos de factores asociados. ¿Sí? Fíjense arriba a la derecha que dice respuesta celular. ¿Cómo se va a adaptar esta célula? Algo les dije recién ahora. Con hipertrofia, aumento de número. La hiperplasia es otro concepto, atrofia y metaplasia. ¿Cómo se van a adaptar estas células? Estas células, de acuerdo a los distintos tipos de estímulo, las distintas capacidades que pueden tener células de acuerdo a su diferenciación. No es lo mismo una célula del sistema nervioso central, una célula del miocardio, que una célula, un hepatocito pancreático. Van a variar, ya que, por ejemplo, el hepatocito pancreático puede multiplicarse. Las células del sistema nervioso central sabemos que tienen, por definición, nula capacidad de multiplicación, aunque se han visto en estudios que tienen que podrían multiplicarse, pero es mínima su capacidad. Por lo tanto, ¿cómo se adapta esta célula? Van a generar cambios tanto puede ser en el crecimiento, o en el tamaño, o en la diferenciación celular. Y algunas de estas células van a generar con la adaptación celular ciertos acúmulos intracelulares que van a ver bien la clase que viene. Podemos ver ahí que este estado de equilibrio alterado, esta homeostasis que se perdió, va a permitir a las células su viabilidad. Quiere decir que vivan, poder mantener su función, que puedan seguir funcionando, viviendo, que me le dije de acuerdo a distintos estímulos, pero muchas veces, cuando el estímulo es en exceso, esta célula termina con la muerte celular. Tenemos arriba a la derecha unas células normales, tenemos unas células atróficas. Fíjense ahí, ¿qué les llama la atención en la atrofia? ¿Qué pasó con esas células? La forma, sí, pero ¿qué pasó con esas células? Voy y vuelo. ¿Qué pasó con esas células? El tamaño. ¿Qué pasó? Redujo su tamaño, ¿sí? La atrofia va a haber una reducción del tamaño celular, que lo vamos a ver más adelante. En la hipertrofia, como le dije, ¿aumentaron de número o no? No, solamente aumentaron de tamaño. Ahora, ¿qué pasó en la hiperplasia? En la hiperplasia, ¿qué pasó acá? ¿Qué ven? Hay mayor número de células. Y la metaplasia, vamos a ver lo que es en una diapo más adelante. Entonces, avancemos. Perfecto. Vamos más adelante. Entonces tenemos un tejido normal que está sometido sus células a distintos tipos de estímulos, fisiológicos o patológicos, y que van a adaptar estas células, siempre y cuando se puedan adaptar, estamos hablando de un proceso adaptativo, en que las células o reducen su tamaño, quiere decir que hay una atrofia, o aumentan de tamaño, hipertrofia, y aún aumentan de número. Vamos a ir viendo una a una de estas patologías, de estos procesos adaptativos, perdón. Entonces, hipertrofia, como les dije, es el aumento del volumen de un tejido o un órgano debido a que la célula aumentó de su tamaño. Quiere decir que no hay más células, no hay una proliferación celular como tal, sino que la célula creció. ¿Y a cómo crece? Debido al aumento de la síntesis de proteínas estructurales. Hay una mayor síntesis de proteínas. Por lo tanto, esta célula crece. Estímulos que pueden generar esto de manera fisiológica, como le dije recién, aumento de la demanda funcional, aquel que empezó el gimnasio,
sus células crecen por hipertrofia. Otro estímulo que tenemos ahí, que puede ser aumento de la estimulación hormonal, la hipertrofia que genera el útero, ¿sí? Y patológica, como algo le mencioné recién, asociado a aumento de la demanda hemodinámica debido a la hipertensión arterial. Mecanismos, como podemos ver ahí, son varios. Tenemos tres, como a grandes rasgos. Vamos a tener el de la izquierda, que aparece con la tensión mecánica, quiere decir que esta célula muscular está sometida a mayor tensión, que puede ser por diversas causas, como le dije recién, o que aumentó la demanda, ya sea por ir al gimnasio, aumentó la demanda debido a que fue a correr, aumentó la demanda debido a que tiene una hipertensión crónica. Puede ser también por, fíjense ahí el del medio, por agonistas, diversas hormonas, diversas, por ejemplo, los alfa-adrenérgicos o la angiotensina, que vamos a ver más adelante, como la angiotensina tipo 2, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que es fundamental para mantener los mecanismos hemodinámicos, que no vienen al caso ahora, y diversos factores de crecimiento. Estos tres elementos, cargas hemodinámicas, hormonas y factores de crecimiento, van a desencadenar, como dice ahí en la porción central del gráfico, de la imagen mejor dicho, van a activar vías de transducción de señales, que van a activar factores de transcripción que van a inducir mayor producción de proteínas. ¿Para qué? Para aumentar, por un lado, el rendimiento mecánico, ¿sí? ¿Para qué? Para que el músculo, en este caso, la célula pueda, frente a estos estímulos, poder llevar adelante sus funciones como tal. Acá está el doctor Aranea, a la imagen derecha, antes de comenzar la cuarentena, a la imagen de la izquierda, después de la cuarentena. No, mentira. Lo que tenemos ahí es, obviamente, porque si hubiera dicho eso, ahora tendría un proceso de atrofia, pero acá estamos hablando de ejemplo, hipertrofia. Por lo tanto, estamos hablando de hipertrofia, el doctor Aranea fue al gimnasio, se mató en el gimnasio, tomó un par de anabólicos y ¿qué pasó? Hipertrofia celular. ¿Estamos? Este es un ejemplo de hipertrofia, porque si fuera, en este sentido, esta foto nos sirve de ejemplo. Uy, qué malo que estoy dibujando. No, acá. En este sentido, hipertrofia. En este sentido, atrofia. ¿Sí? Me salió muy en cordobés. Atrofia. Cuando yo me doy cuenta es porque se me va muy la palabra. Hiper. ¿Sí? Gimnasio. Dejo el gimnasio. Me encerré en la cuarentena. Chao. Acá tenemos un corazoncito que tenemos ahí que nos llama la atención lo siguiente. Necesito que vean las células esas. Tenemos dos gráficos. Por un lado, unas células que son como la de la izquierda, o la imagen del centro. Miren el puntero. Acá. Son células musculares. Recuerden que las células musculares pueden tener más de un núcleo. Se ven ahí como alargaditas, ¿sí? Pero si las comparamos con unas células hipertrofiadas, como las que están acá a la derecha, nos llama la atención la gran diferencia de tamaño, células mucho más grandes, células que son sumamente más extensas, se ven como más gorditas, y obviamente se debe a que son células sometidas a una gran carga funcional, que estas células han aumentado en número, en tamaño, ¿en qué? ¿En qué han aumentado? En tamaño. Gracias, Matías, gracias, Alfredo, Catalina, gracias. Y los otros se pueden ir despertando. Vamos. ¿Sí? Después tenemos una hipertrofia fisiológica. ¿Qué creen que es eso? ¿Es un corazón? ¿Qué es? ¿Qué órgano es? ¿Qué estructura? Un útero, perfecto, un útero. Fíjense la imagen de la A. Acá, la A. Tenemos dos úteros. Un útero de la derecha y un útero de la izquierda. Fíjense la gran diferencia de tamaño que hay entre uno y otro. Obviamente acá lo que podemos ver representado a nivel celular entre una célula y otra. Fíjense que el del medio tenemos células fusadas, células alargadas, células delgaditas, ¿sí?
comparado con la de la derecha. La de la derecha nos llama la atención el gran tamaño de estas células, cómo ha crecido, cómo estas células grandes, ¿sí?, han aumentado de tamaño debido a una hipertrofia, en este caso fisiológica. Ejemplo, tenemos el corazón, útero que hemos visto. Entonces, cierre de hipertrofia. Hipertrofia, ¿qué es entonces? Es un proceso adaptativo celular frente a diversos tipos de estímulos que, como sabemos, pueden ser fisiológicos o patológicos, que desencadenan un aumento en el tamaño celular. Por el contrario, tenemos la hiperplasia. La- Sí, Alfredo, ¿qué pasó? Si quiere hablar, pregunte. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Lo que pasa es que tenía una consulta si es que una célula o algún órgano sufre, no sé, consecutivamente mucha hipertrofia o se hipertrofia y se atrofia constantemente o muy seguido. ¿Eso tiene alguna consecuencia negativa para la célula y para el órgano? O sea, para responder la pregunta, Sí, no es el órgano en sí el que se atrofia o se hipertrofia. ya. Indirectamente, ¿por qué? Porque lo que directamente se hipertrofia o se hiperplasia o se atrofia es la célula. Recuerden que, como hablamos, lo que dijo Virchow, lo que postuló Virchow, todos los cambios en un órgano son debido a cambios celulares. Por lo tanto, estas células, por ejemplo, vamos al gimnasio, nos matamos en el gimnasio un año, ¿sí? Esto es fisiológico. ¿Qué pasa? Estas células se hipertrofiaron y obviamente se ve una contractura física, obviamente, de alguien que va al gimnasio. No vamos a describir, vamos a decir que alguien va al gimnasio. Ahora, esta célula, este órgano, por diversas causas, nos agarra una cuarentena un año que estamos encerrados. Obviamente nuestra masa muscular va a disminuir debido a que nuestras células están frente a menor carga de tensión, por lo tanto sufren un proceso de o disminución de tamaño, se da un proceso de atrofia, por lo tanto nuestros músculos van a ser de menor tamaño. Ahora, si eso es solamente algo transitorio, algo que yo mantengo una vida normal, pero sin ir al gimnasio, la respuesta puede ser muy amplia, no va a haber una alteración como tal. Ahora, distinto es que si yo, por X motivo, tenía una vida saludable, tenía una dieta saludable, hacía cierta actividad física, y por distintos motivos tuve una enfermedad que me dejó postrado en mi cama, obviamente ese proceso de atrofia se va a ver bien marcado. ¿Se atrofia el órgano? Sí, pero a causa de que se atrofian las células. Quiero saber si quedó claro ese concepto. Lo que se atrofia son las células. Por lo tanto, repercute a nivel de los órganos. Perfecto. Entonces, hipertrofia, aumento de tamaño celular por un aumento en la síntesis de proteínas. Otro concepto importante que vamos a ver es la hiperplasia, que es el aumento del número de células. Y este aumento de número de células también puede llegar a generar un aumento de tamaño del mismo, obviamente, porque hay más células. Va a determinar un aumento de la masa de los distintos órganos. ¿Estamos bien? A proliferación celular, que va obviamente a repercutir en el aumento de la masa. Hay distintos factores. Este aumento esta proliferación celular va a estar dado, como dice ahí, va a ser dependiente de la síntesis de ADN. ¿Por qué? Porque es necesario que para llevar adelante la proliferación celular haya una síntesis y también una duplicación celular. Proceso conocido como, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Bueno, en la biología, mitosis, perfecto. Mitosis celular. Hay estímulos que van a desencadenar de vuelta lo mismo, procesos fisiológicos o patológicos. De vuelta en los fisiológicos tenemos hormonas, como por ejemplo durante el embarazo, una hiperplasia de las glándulas mamarias, ¿sí? Y compensatorias, fíjense ahí, compensatorias, células como por ejemplo un paciente puede donar un lóbulo hepático y esta va a ser un estímulo que va a favorecer la multiplicación de estas células hepáticas y que de manera compensatoria van a multiplicar y van a regenerarse en el órgano del paciente que lo donó. Causas patológicas pueden ser una estimulación hormonal excesiva, ¿sí? Una
Como algún ejemplo que le viene acá a la mente. ¿Algún ejemplo? Ten en cuenta que una estimulación hormonal excesiva pueden deberse a diversas causas. Pueden ser glándulas que estén con una neoplasia, que estimulan la sobreproducción hormonal, y que tal cual, este tumor estimula que una glándula libere gran cantidad de hormonas y que eso va a tener obviamente una repercusión celular. Patología también puede ser eh, aquella hiperplasia asociadas a virus. Por ejemplo, el papiloma humano estimula una hiperplasia celular a nivel de las células epiteliales, que ya vamos a ver los ejemplos más adelante. Los factores de crecimiento en este mecanismo de hiperplasia van a actuar o pueden actuar de acuerdo al órgano, de acuerdo al tipo de célula. Va a actuar a nivel de células maduras, que quiere decir células diferenciadas, o células madres que pueden diferenciarse. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos células maduras que van a crecer, ¿sí? Van a multiplicarse en este caso, y células madres como que pueden haber en el hígado, que se van a diferenciar y multiplicar en estas células hepáticas para poder suplir frente a una causa, como habíamos dicho antes, que se llamaba COMPDOR. Me fui para atrás. Fíjense, hay una hiperplasia fisiológica hormonal, en este caso asociado a una glándula mamaria. Miren, de la izquierda, normal, y el de la derecha, nos llama la atención el gran número de células. Frente a un estímulo fisiológico hormonal, por ejemplo, durante el embarazo, obviamente se necesitan mayor glándulas mamarias. Se necesita la proliferación de estas células que produzcan gran cantidad en este caso, de leche materna, ¿sí? Y por lo tanto necesito gran número, una proliferación de esta. Entonces, en este caso es un claro ejemplo de hiperplasia celular, fisiológica. En este otro caso, que ya no es tan fisiológico, por distintos factores asociados al trauma, por distintos factores de crecimiento hormonales o algunos solamente traumáticos físicos, se desencadena una proliferación celular del tejido gingival. Lo que prolifera acá no es el epitelio en sí, la capa superficial del epitelio, sino es el tejido conectivo. ¿Qué creen que prolifera del tejido conectivo? Que algunos ya lo vimos en el laboratorio de hoy en la mañana. ¿Qué le dije que proliferaba por sobre todo? Sí, el mate, el ruido del mate. ¿Prolifera qué cosa en el tejido conectivo? Muy bien, las fibras colágenas se multiplican. Pero ¿quién sintetiza las fibras colágenas? Me dormí. Ni el mate me levanta si no me responde, ¿no? ¿Quién sintetiza las fibras colágenas? ¿Quién sintetiza la gran mayoría de la matriz en el tejido conectivo? Los fibroblastos. Muchas gracias, Sebastián. Entonces hay una proliferación de fibroblastos que van a estimular la síntesis de fibras y esto se va a evidenciar, como vemos acá, con esos tejidos, ¿sí? Fíjense acá qué rico, qué bonito a esta hora de la mañana. El doctor negro toma mate, no se lavó la boca y se ve exactamente así. No, mentira. Y un asco eso. Tiene el nombre de lengua negra pilosa. ¿Sí? Se llama así, lengua negra pilosa. Está asociado obviamente puede estar asociado a cierta medicación que estimuló la proliferación de las papilas, pero por sobre todo asociado a mala higiene. Y si se ve el medio, vieron que se ve como negrito, o verde, o horrible. Eso se ve asociado a pigmentos, obviamente, de distintas bacterias, ¿sí? Distintas bacterias cromógenas que pigmentan eso. También puede estar asociado al acto de fumar o al acto de asociado también no cepillarse los dientes o el consumo de café o té o lo que sea que pigmente. Pero por sobre todo, bacterias. ¿Cómo se trata eso? Aunque no lo crean, lo que se pasa ahí obviamente es eso. Primero se tiene que desbridar eso, se tiene que limpiar bien. Hay que enseñar una buena técnica de higiene. Y aquellas papilas largas, literalmente se cortan con una tijera, ¿sí? Pero es fundamental que el paciente tenga una buena higiene. Avancemos. Fíjense ahí.
Hiperplasia, otro ejemplo de hiperplasia, verrugas cutáneas, verrugas que pueden estar asociadas al HPV, que va a estimular el HPV en la proliferación del epitelio, proliferación de las células epiteliales. Se multiplican como se ven, en este caso, verrugas cutáneas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, gente? Perfecto. Entonces, hipertrofia, aumento del tamaño celular. Hiperplasia, aumento del número de células. También se pueden ver acompañados también con ligero aumento de tamaño, pero el concepto en tal es aumento del número celular. En ambos casos aumenta el volumen del órgano, la masa del órgano, porque hay mayor número de células, porque mayor tamaño de células. Pero por el contrario, llegamos a la atrofia. Como vimos, la atrofia como tal es la disminución del tamaño celular. Puede ser debido a la disminución del tamaño celular. Y también puede haber una disminución en el número de células. También tengan entendido eso. Fíjense acá, acá en esta imagen, con respecto a la de arriba y los dos de abajo. Llama la atención dos cosas. Hay una disminución de células, acá, disminución tanto de tamaño, como también puede haber una disminución de número de células, como tal. Por lo tanto, ¿cómo se ve esto en el órgano? Disminuyó de tamaño. O sea, ¿cómo se manifiesta esto? Por una disminución de tamaño. Si volvemos a los cuatro procesos que llevaron a esto, tenemos la etiología, un factor, por ejemplo, un ejemplo podríamos decir que el paciente tuvo un accidente que este sería el agente etiológico, desencadenó que el paciente quede postrado frente a la falta de estímulo, este miocito en el corazón o este célula muscular esquelética tiene menos estímulo, por lo tanto la célula redujo en tamaño, se reduce en tamaño, que es la patogenia, por el proceso de adaptación, y se va a repercutir con manifestaciones clínicas. ¿Con qué? Obviamente el paciente va a sufrir, va a estar como más delgado, va a perder masa muscular y se va a ver un paciente con atrofia muscular marcada. Como dice ahí, fíjense, causas que pueden estar asociadas al desarrollo fetal, ¿sí? El conducto tirogloso, que se encuentra a nivel de, como dice, de la tiroides gloso de lengua, que hay un proceso que se atrofia eso. Disminución de la carga física, como le dije yo recién ahora ese ejemplo, pero también puede ser atrofia por desuso, no pongan ningún, no sean mal pensados, no digan nada, quédense ahí. Pérdida de la inervación, que se llama atrofia por denervación, aquellos pacientes que sufrieron algún traumatismo en alguna porción del cuerpo que generó alguna lesión nerviosa. Ten en cuenta que la musculatura es fundamental, la inervación tanto motora, para estimular el movimiento, la mecánica de este músculo. Por lo tanto, si yo un músculo pierdo por X motivo la inervación, este músculo pierde esta inervación, que es lo que va a estimular la motricidad como tal. Entonces el músculo obviamente se va a atrofiar. Disminución del aporte sanguíneo. Cuando hay menor aporte sanguíneo, como le dije, se denomina isquemia. La isquemia desencadena la hipoxia. Y la hipoxia va a desencadenar un proceso adaptativo celular. Van a reducir su tamaño para poder mantenerse como en vida. Pero si esta isquemia permanece en el tiempo y el aporte de oxígeno es sumamente bajo, ¿qué va a pasar con esta célula? ¿Qué pasa con esta célula? Se muere, tal cual. Disminución de la nutrición, como en otros casos, y envejecimiento, obviamente que a todos nos va a pasar. ¿Sí? Fíjense acá, atrofia muscular, paciente quedó postrado por X motivo. Se observa una gran pérdida de la masa muscular, acá en la izquierda. Y en la derecha, fíjense las células, cómo reducen su tamaño frente a células aparentemente normal. Atrofia de los maxilares. Aquí es fundamental que entendamos algo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué creen que pasó acá? Pérdida ósea, sí. Eso es una consecuencia.
la disminución del hueso también. Eso es lo que estamos viendo. Obviamente hay una disminución del hueso, hay una disminución de la masa ósea, pero ¿qué le llama la atención en eso? ¿Qué están viendo? La imagen de arriba a la izquierda se denomina ortopantomografía o radiografía panorámica. ¿Qué le llama la atención, además de los huesos sumamente delgados? No hay dientes, exactamente. No hay pérdida de elementos dentarios. No hay elementos dentarios. ¿Y qué importancia creen que tiene el elemento dentario con respecto al hueso? ¿Qué creen? ¿Qué importancia tienen los dientes con el hueso? ¿Contribuye a la nutrición? No. ¿Mantiene? ¿Qué mantiene? Lo mantiene el hueso, pero sin dientes se reabsorbe el hueso, lo mantiene. Lo que es fundamental de los elementos dentarios, para que tengan en cuenta claro, es que son los que reciben la carga, los que generan la carga, o sea, son los que al ocluir, es decir, al cerrar, al contactar uno con otros, los superiores con los inferiores, cuando uno come, son los que van a mantener la estructura ósea, debido a que van a generar un constante estímulo frente al hueso. ¿Sí? Recuerden que el hueso está constituido por osteoblasto y osteocito. Entonces, esta carga dinámica de fuerza de tensión, que lo vamos a ver bien después en el próximo laboratorio también, es que van a ser claros para el aporte de la función del hueso. Sin dientes, no es que va a desaparecer el hueso, pero fíjense cómo se atrofió. Se ve marcada la pérdida de la masa del tejido óseo. ¿Sí? ¿Entendieron? Fíjense en este caso, tenemos el cerebro de la izquierda y un cerebro de la derecha. Lo que nos llama la atención, ahí no vemos las células, estamos viendo lo macro. Pero ¿qué nos llama la atención? Hay una atrofia cerebral, pero el de la derecha con respecto al de la izquierda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el de la derecha? ¿Qué pasó? No estoy viendo. Estoy ahí. Hola, hola. ¿Qué pasó con el de la derecha? Disminuyó su volumen, exactamente. Perdió tamaño. Perdió su tamaño, es decir, se atrofió. Ahora, eso es lo macro, pero lo que pasó es que obviamente hay una reducción del tamaño de sus células. Obviamente, pues, por lo tanto, de menor tamaño celular que repercute en menor tamaño de órgano, que puede ser debido a una disminución en la irrigación sanguínea. Por lo tanto, hay un menor aporte de oxígeno debido a causas isquémicas crónicas. Pueden generarse placas de ateroma, que son placas de grasa en las arterias, que van reduciendo su tamaño crónicamente, por lo tanto van reduciendo crónicamente el aporte sanguíneo, por lo tanto le dan tiempo a las células a que esta disminución de aporte sanguíneo generen una atrofia. Si estas arterias, me llegó el ataque de Heart Attack, si estas arterias que tienen acá, ¿sí? Lo que generó es una placa de ateroma que van reduciendo crónicamente el aporte sanguíneo. Por lo tanto, dan tiempo que las células se adapten. ¿Sí? Ahora, si este aporte sanguíneo de un momento a otro se bloquea, genera una isquemia debido a que no llega más sangre. Lo que va a generar acá es, ¿qué va a generar acá? Si la célula recibe sangre por un tiempo prolongado, ¿qué dijimos que pasaba? ¿Qué? La muerte. La muerte celular, obviamente que estas células mueren, y si muere un gran número de células, va a tener lo que se llama accidente cerebrovascular. El paciente puede terminar con secuelas o hasta con la misma muerte. ¿Sí? Es una de las causas de muerte más importantes que hay a nivel mundial. Fíjense acá otro ejemplo de atrofia por denervación, un traumatismo que sufrió el paciente y lo que desencadenó que sus músculos, sus células musculares pierdan esta inervación, por lo tanto pierden el estímulo necesario para su función. Atrofia hormonal, como les dije,
Fíjense arriba en los esquemas. Hay una menor estimulación del punto de vista hormonal, por lo tanto las células reducen, como no recibir los estímulos necesarios, se atrofian, pierden su tamaño. Fíjense el riñón de la izquierda, este con el de la derecha. Redujo claramente el tamaño del mismo. Y si podemos ver los dos riñones, generalmente podemos pensar que, obviamente, este paciente está con Jesús, o está en el templo Bajay, no sé dónde está, pero no está acá. ¿Cuáles son los mecanismos de la atrofia? Por un lado, menor estímulo ya sea hormonal o menor estímulo funcional o de nervios, como vimos en la función neuronal. Lo que va a generar, va a haber una menor actividad metabólica. Si hay una menor actividad metabólica por esta célula, por lo tanto va a haber menor síntesis proteica. Si hay una menor síntesis proteica, la célula obviamente requiere de la función, puede haber una mayor degradación proteica de las pocas células que hay, y lo que va a desencadenar un proceso de autofagia. ¿Qué es la autofagia? Como dice el nombre, es comerse a uno mismo. ¿Qué pasa con estas células en adaptación? Que hay menor aporte hay una menor síntesis proteica, menor metabolismo, empiezan a utilizar sus propias organelas, empiezan a digerirlas. ¿Para qué? Para suplir esa falta de proteínas, suplir esa falta de nutrientes que pueden ser de acuerdo a distintos mecanismos que vimos, ya sea, por ejemplo, menor aporte sanguíneo, por lo tanto, no es solamente oxígeno, requieren que lo que se aporte en sangre también son nutrientes. Entonces, comenzaría este proceso de autofagia, un proceso adaptativo. ¿Estamos bien? Porque, como le dije, la autofagia, como la definición puede ser que es un proceso por el cual las distintas células comen sus propios organelos. ¿Para qué? Para encontrar o suplir aquel falta de nutrientes y poder sobrevivir. ¿Estamos? Siguiente. ¿Qué le llama la atención ahí? Como están todos solos en su casa, pueden agarrar, sacar la lengua y verse la lengua y van a ver que claramente no tienen esa característica que se observa en la imagen de la derecha. ¿Sí? Lo de la derecha es una lengua que se llama depapilada, una lengua lisa, una lengua brillante, sin papilas como dicen ahí. Perfecto. Hay distintas enfermedades o patologías que van a desencadenar una lengua lisa, brillante y papilada. Como podemos ver ahí, fíjense lo que dice de abajo. Una de las patologías que generalmente desencadena esta manifestación es la anemia, sobre todo pacientes jóvenes. Pero también, si vemos estos pacientes jóvenes, uno debe sospechar de anemia. Recuerden que más adelante vamos a ver patologías, van a ver patología oral, y después en medicina oral vamos a integrar todo en un par de años. Pero lo que tenemos que entender es que hay patologías propias de la cavidad oral y otras patologías que son de la cavidad oral con repercusión sistémica, como por ejemplo un cáncer de lengua, o patología sistémica con repercusión a nivel de la cavidad oral. Por ejemplo, la anemia. Lo que vemos acá es esta anemia en este paciente que desencadenó esta lengua lisa, brillante, de papilada, ¿sí? Que genera una atrofia de las papilas linguales. Entonces, tejido normal, hay una homeostasis celular que van a tener distintos tipos de estímulos. Por lo tanto, las células se van a adaptar por un mayor estímulo, mayor carga, con hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento de ¿qué? De número, perfecto. Hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento de número, y también puede ir acompañado de tamaño. Metaplasia es lo que vamos a ver adelante. Menor estímulo, menor carga, menor función va a llevar a atrofia, menor tamaño y menor número celular. ¿Estamos? Perfecto, sí, yo me respondo solo. Metaplasia. ¿Qué es la metaplasia como tal?
es un cambio reversible en el que una célula diferenciada, ya sea del epitelio o del mesénquima, se va a sustituir por otro tipo de célula. ¿Sí? Se va a sustituir por otro tipo de célula. Vamos a ver distintos tipos de ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener lo que se llama esófago de Barrett o de Barrett. Y lo que pasa con la mayoría de los fumadores, que hay uno que fuma acá que no fume más, que seguramente le pasó lo siguiente, se llama metaplasia, que quiere decir que hay un cambio de un epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico por un epitelio plano. ¿Sí? En el esófago de Barrett, lo que se genera es el epitelio escamoso como tal del esófago, cambia por un epitelio cilíndrico. ¿Qué quiere decir esto? Se cambia por este, como les dije, es un cambio reversible, que está sometido al estímulo de este caso, que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo de célula. Fíjense lo que dice el punto 2 acá, donde está la flechita. Los estímulos que predisponen a la metaplasia, si se mantienen, pueden inducir a transformación cancerosa del epitelio metaplásico. Por lo tanto, de un proceso adaptativo de continuarse esto, puede inducir a un cambio maligno de esta célula. Miren arriba, un tabaco amigo, cigarro que no van a fumar. Lo que figura arriba tenemos un epitelio cilíndrico propio respiratorio con los cilios, células secretoras, ¿sí? De mucos. Se van a ver reemplazadas frente al estímulo del tabaco. Este epitelio respiratorio va a cambiar por un epitelio escamoso. Este epitelio escamoso, ¿sí? Para que tengan en cuenta, es como que está más preparado para los estímulos de la temperatura, de los agentes químicos, pero no tiene las funciones de cilias, que son fundamentales para evitar infecciones en las células mucosecretoras para secretar mucos. Por lo tanto, va a haber una pérdida de función como tal de estas células frente a este órgano. Y lo que favorece también al persistir esto en años, o sea, ahí en la realidad, usted la pregunta es si fuma marihuana, si fuma tabaco o qué, si fuma cigarro o si fuma cigarro con tabaco de que uno arma. ¿Esa es la respuesta, Ángel? ¿Esa es la pregunta, perdón? Claro, a eso voy. Tengan en cuenta que el cigarro o como le dicen, o la marihuana como tal, generan distintos tipos de lesiones. ¿Sí? Todavía hay estudios, lo más estudiado está asociado al tabaco, que ya sabemos y está comprobado el cáncer, pero también ambos generan cambios en las vías respiratorias debido sobre todo a la temperatura. En eso los dos generan cambios debido a la temperatura. El tabaco se ha visto que tiene mayor cantidad de productos químicos, como la nicotina, y otros productos químicos como el alquitrán, que son altamente lo que se denomina que favorecería el desarrollo de neoplasias. Pero desde el punto de vista de la temperatura, la marihuana también puede generar cambios en las vías respiratorias, ¿sí? A largo plazo. Igual que el tabaco, no es que si fumamos un cigarrillo ahora, listo, ya se cambió todo. Pero esto es un estímulo crónico. Tengan en cuenta que no necesariamente tengo que fumar yo. Si estoy hagamos de cuenta, ustedes viven con sus padres, sus abuelos, sus primos, son 20 en la casa, o viven con 20 amigos, y los 20 fuman y usted no fuma. Pero todo ese humo que usted inhala le va a desencadenar cambios también en su vía respiratoria, para que tengan en cuenta. Fíjense acá. No. Metaplasia. Mira, vamos a volver acá, porque tenemos que entender otra cosa. O sea, la pregunta viendo ese esquema es medio ambigua, ¿sí? Pero el concepto de metaplasia como tal es un proceso adaptativo celular, ¿sí? Como les dije, en el cual hay un cambio reversible en la célula, ya sea del epitelio o del mesénquima, que se va a sustituir por otro tipo de celular, la misma hoja embrionaria. ¿Estamos? Entonces, un epitelio cilíndrico pasa a ser un epitelio escamoso.
obviamente que puede haber una proliferación de esas células, pero tenemos que diferenciar el concepto de metaplasia con el de hiperplasia, aunque obviamente acá podemos ver que hay mayor número de células, porque es un proceso adaptativo como tal, porque estas células escamosas también van a estar sometidas a ese estímulo y van a proliferar, pero la metaplasia, lo voy a señalar para que vean, para que no se pierdan, el concepto de metaplasia abarca el cambio de una célula por esto. Eso es el cambio de metaplasia, cambio de una célula por otra célula, por otros, como les dije antes, se va a reemplazar un tejido que va a ser reemplazado por otro tejido de la misma hoja embrionaria. ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos. Vamos bien. Entonces acá tenemos otra metaplasia. Lo que podemos evidenciar acá es el epitelio, perdón, ¿dónde estamos acá? El epitelio del esófago, un epitelio escamoso, que ya ven eso en histología. Un epitelio escamoso, plano, pluriestratificado, que se diferencia, a un epitelio respiratorio, un epitelio, perdón, al estilo que respiratorio no, esofágico, me salió feo eso, un epitelio tipo, quiero hacer el dibujito y no me sale, acá, ¿sí? Cambio el escamoso por el esofágico. ¿Lo ven bien ahí? En este caso, el epitelio escamoso del esófago se va a sustituir por células cilíndricas, como podemos ver en la imagen de la derecha, de tipo intestinal. ¿Por qué? Por la influencia de reflujo ácido gástrico. Ten en cuenta que el cáncer que puede generar esto, se puede originar en estas zonas y son típicamente lo que se llaman adenocarcinomas, ¿sí? Este epitelio, que está acá, metaplásico, si se mantiene la cronicidad del tiempo, puede desencadenar cáncer en esa zona. Entonces, mecanismo de la metaplasia, vamos a ver que no es que se asocia a un cambio en la célula ya diferenciada, sino que es el resultado que hay una reprogramación de las células madres, que se encuentran en algunos tejidos, en los tejidos normales, ya sea las células mesenquimales también, que van a estimular el cambio. Este estímulo, ¿dónde está acá la flechita? Se me fue. Este estímulo, que pueden ser diversas citoquinas, factores de crecimiento, van a desencadenar distintos tipos de señales que van a estimular una diferenciación por otro tipo celular de la misma hoja embrionaria. ¿Se acuerdan las hojas embrionarias cuáles eran? El ectodermo, endodermo, mesodermo, ectomesénquima. Perfecto. Entonces, como le dije, quiero que queden claros. La metaplasia como tal no se asocia al cambio de fenotipo de una célula ya diferenciada, ¿sí? Que va a ser el resultado de una reprogramación de las células madres que existen en los tejidos normales. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que fuimos viendo. Célula normal, en homeostasis, en un equilibrio, va a estar sometida a distintos tipos de estímulos. Este estímulo puede generar un proceso de adaptación celular. La célula va a seguir viable, pero si este estímulo es nocivo de un inicio o se mantiene el tiempo, puede generar una lesión celular, que al cesar el estímulo o darle tiempo que se recupere esta célula, va a favorecer, lo que vemos acá, una lesión celular reversible. La célula vuelve un equilibrio. Ahora, si esta lesión celular permanece en el tiempo, si es nocivo como tal, va a desencadenar una lesión celular irreversible que va a morir ya sea por necrosis o apoptosis. Ahí vamos a observar distintos tipos o causas de lesión celular que fuimos hablando durante la clase.
La privación de oxígeno asociada a hipoxia. La hipoxia se asocia a una isquemia. Esta isquemia puede ser aguda o puede ser crónica. Agentes físicos, vimos cómo puede ser el traumatismo. Agentes físicos como temperaturas extremas, ya sea calor o frío. Agentes químicos, por ejemplo, puede ser... ¿Qué agente químico puede que genere un daño con lo que venimos viendo? Los aburrí todos. Se fueron todos. Dejen el celular, dejen Netflix. Acá estoy. ¿Qué cambios agentes físicos? No, químicos, perdón. ¿Qué agente químico puede generar? Químico como por ejemplo el alquitrán, ¿sí? Del tabaco. Otros agentes químicos como fármacos pueden ser. Otros agentes químicos como por ejemplo el alcohol, muy bien Matías, el etanol. El alcohol que consumen todos los días de encierro. Le generan daño en dónde? La piscolita crónica sostenida en el tiempo, ¿qué le genera? Daño hepático, daño en el cambio, daño en la célula, en el hepatocito, perfecto. Agentes infecciosos, como vimos, pueden ser agentes virales, reacciones inmunológicas que estimulan una reacción antígeno-anticuerpo que van a generar un daño a nuestras células, ¿sí? Alteraciones genéticas y desequilibrios nutricionales. Desequilibrios nutricionales, como vamos a ver, pueden ser debido a obesidad o déficit completamente de nutrientes. La privación de oxígeno, como vamos a ver en esa imagen, ¿dónde se genera pues, sobre todo la energía para el organismo? ¿Cuál es la organela fundamental que genera energía, que genera ATP? La mitocondria, perfecto. La mitocondria, como vemos ahí arriba a la izquierda, es la encargada de generar ATP, es decir, la energía para el funcionamiento celular. ¿Sí? Por lo tanto, si se priva el oxígeno, si hay menor aporte de oxígeno, ya sea por una isquemia, va a haber menor producción de ATP por parte de la mitocondria. Al haber menor producción de ATP, se va a generar una lesión celular reversible, debido a que va a haber una menor función de las bombas de sodio, por lo tanto se retiene sodio. Por lo tanto, si se retiene sodio, ¿qué pasa? ¿Se retiene qué? ¿O se atrae qué? Agua. Muy bien, se retiene agua. Por lo tanto, la célula, ¿qué pasa con la célula? Se vuelve como más globosa, se vuelve como gordita, se viene como un edema intracelular. Para generar energía aumenta la glucólisis, que es una vía anaerobia, lo que va a disminuir el pH intercelular, va a disminuir el glucógeno, la reserva de glucógeno, ¿sí? Y va a haber daño también, fíjense acá abajo, que hay menor, otro efecto que dice, hay menor producción de proteínas debido a que hay un desprendimiento de ribosomas. Por lo tanto, la célula está en estado de adaptación que está frente a un daño, una lesión reversible. Ahora, si esta isquemia perdura en el tiempo, genera una lesión celular irreversible, se producen distintos radicales de oxígeno, que vamos a ver, especie reactiva de oxígeno, que van a dañar las membranas. Si se dañan las membranas, se dañan las organelas internas, se dañan la membrana externa, y si se daña la membrana externa, ¿qué pasa? Una pregunta para todos. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Si se daña la membrana, no la podemos reparar porque no hay proteínas. Se genera la pérdida de los elementos intracelulares hacia el exterior de la célula, ¿sí? Se genera la muerte celular de la misma. ¿Estamos con esto? Entonces, menor aporte de sangre, menor aporte de oxígeno, menor producción de ATP, menor producción de ATP, se reducen las bombas de sodio, otras bombas importantes que generan el intercambio iónico, se genera un desequilibrio iónico, no se expulsa el sodio, se acumula agua, se genera la salida de potasio, hay un desequilibrio iónico.
Se genera menor ATP en estado de glucosa, por lo tanto, de energía, aumento la glucólisis, por lo tanto, genera menor pH. Este menor pH se vuelve como más ácido el medio. Hay un menor aporte de energía debido a que se consume glucógeno, menor síntesis de proteínas. Si no se recupera esto, se daña la célula y genera la muerte celular. Ahí tenemos que se pueden generar distintas especies reactivas de oxígeno, que se van a generar radicales libres. Estas especies reactivas de oxígeno, que la vamos a ver también un poco, van a generar distintos daños en las organilas, como dice ahí, daño celular. Va a generar la peroxidación lipídica, va a generar daño en las proteínas, daño en el ADN. Si se daña el ADN, se generan menos síntesis de proteínas, daño en la membrana. Lo que lleva a esto es a la muerte celular, que si la célula le da tiempo para programar su muerte, va a ser por apoptosis, y si genera tal daño, van a morir por necrosis de acuerdo al tipo de estímulo. Pero generalmente este daño celular se asocia a necrosis debido a la ruptura de la membrana. Chao, Nicolás. Se aburrió. ¿Cómo vamos para acá? Ya estamos terminando. Entonces, para tener en cuenta, la lesión celular reversible se va a evidenciar a nivel celular de distintas formas. Va a haber una degeneración vacuolar, quiere decir que la célula se va a ver como más globosa, ¿sí? Un cambio hidrópico. El edema, como sabemos, es una de las primeras manifestaciones de todas las formas de lesión celular y se va a generar generalmente cuando las células no logren mantener su equilibrio iónico que le dije recién. Por ejemplo, no expulsa sodio, por lo tanto el sodio retiene agua, por lo tanto retiene líquido, ¿sí? Que es lo que se va a generar, como le dije, debido al fracaso de las bombas, en este caso de iones, debido a la carencia de producir energía. ¿Cómo se van a observar esto? Como podemos ver en la imagen de la se van a ver pequeñas vacuolas claras en el citoplasma. Tengan en cuenta que esto es una lesión que no es letal, no mortal, mientras tanto se puede adaptar a la célula, y que esto se va a denominar como degeneración vacuolar o cambio hidrópico. ¿Sí? Fíjense acá que se me fue acá. Esta célula normal se ve como más globosa, se ven como estas partículas, ¿sí? ¿La ven bien? ¿Se ve bien la imagen o no? Acá, como decimos, la primera parte, una lesión celular reversible, acá que se ve más globosa. Ya acá abajo, con la lesión celular ya es irreversible, se induce la muerte por apoptosis o por necrosis. Otro cambio que podemos tener acá es el cambio graso. El cambio graso es propio de una lesión hipóxica y debido también, como dijimos recién, debido a las células expuestas a distintos tipos de lesión tóxica metabólica, ¿sí? Se va a caracterizar, como vemos ahí en la imagen, por la aparición de distintas vacuolas lipídicas en el citoplasma. Esas vacuolas se van a ver así blanquitas a nivel intracelular. Son esas vacuolas en el citoplasma. Sobre todo en aquellas células que están implicadas y dependen del metabolismo de las grasas o lípidos, como por ejemplo las células miocárdicas, pero por sobre todo células del hepatocito, ¿sí? Con respecto a cambios que se pueden ver también en la lesión celular reversible, ultraestructuralmente, o sea, lo macro, vamos a ver alteración de la membrana plasmática. Alteración de la membrana plasmática, como le dije, van a aparecer algunas bulas, pérdida de las microvellosidades que pueden tener de acuerdo a algún tipo de célula. Cambio en las mitocondrias. Tengan en cuenta que las mitocondrias se van a ver como más globosas, va a haber como un edema intercelular, ¿sí? Va a haber una dilatación del retículo endoplásmico y las alteraciones también en el núcleo. Siempre cuando hablamos de lesión celular reversible. Tengan en cuenta que en estos procesos pueden haber distintos acúmulos o inclusiones en la célula a nivel del citoplasma, que vamos a ver a partir de que viene. Inclusiones laminares, por ejemplo, figuras de mielina asociadas por ácidos grasos. Inclusiones cálcicas, quiere decir que hay
se observan en algunas patologías como la hipervitaminosis o en el hiperparatiroidismo, ¿sí? Va a haber inclusiones cristalinas también en algunas células que se pueden ver en algunas colestasis hepáticas, entre otros tipos de inclusiones que van a generar durante este proceso de adaptación celular. Esto es todo lo que vimos hoy en la primera parte, ¿sí? Para un cierre de esto. Para un cierre de esto, déjenme, saquen una hoja. Nada, no saquen nada, esperen. Quiero elegirla. Estoy buscando la diapo. Y ya la dejo. Bueno, esto. Aquí está cargada. Entonces, como resumen, las células están en un constante equilibrio, no homeostasis, que se llama. Todas las células del cuerpo van a estar frente a distintos tipos de estímulos. Frente a estos estímulos, de acuerdo a la naturaleza del estímulo, de acuerdo a el tiempo que este estímulo permanece, las células van a poder o adaptarse, y si no, van a generar un proceso de lesión celular que puede ser reversible, que la célula permanece viable, o un daño celular irreversible, que la célula directamente va a generar la muerte celular, que lo vamos a ver luego de las próximas clases, que puede ser necrosis o apoptosis. Proceso de adaptación celular que vimos hoy tienen que ver con adaptación celular, que van a ser atrofia, disminución del número y tamaño celular. El órgano obviamente va a ser de menor tamaño. Proceso de aumento de la masa del órgano debido a hiperplasia, que es el aumento de número y tamaño de la célula, también se puede ver, o la hipertrofia como tal, que hace de que sea un aumento solamente del tamaño celular. Y la metaplasia, como les dije, la metaplasia, ¿qué era la metaplasia? ¿Qué era la metaplasia? Es un cambio en el tejido que es reemplazado por otro que es del mismo estirpe. Estoy leyendo los mensajes, estoy leyendo usted. Que es de la misma hoja embrionaria. ¿Sí? ¿Dónde están los mensajes, los chats? ¿Se me perdieron? Acá están. Perfecto. ¿Sí? Entonces eso. Y finalmente, si la célula no se logra adaptar, o sea, si se adapta la célula puede sufrir diversos cambios en su estructura, puede sufrir edema, puede sufrir distintas inclusiones que vamos a ver a partir de la semana que viene. Y si no se puede adaptar, la célula muere por apoptosis o por necrosis. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Perfecto. Recuerden que la clase queda grabada. ¿De dónde van a estudiar? Como le dije, esta es la clase, pero tengan en cuenta que van a tener la grabación. Pero por sobre todo, de dónde la bibliografía obligatoria? El Robbins, capítulo 2. ¿Sí? Robbins, capítulo 2, ahí se encuentra todo lo que estamos viendo en estas clases de proceso de adaptación y muerte celular. Vayan leyéndolo, vayan estudiándolo. El Robbins es sumamente claro. Nosotros sacamos la mayoría de la información de ahí y hablamos de eso. ¿Estamos? Que anden muy bien, ¿sí? Y alguno lo voy a tener en el laboratorio conmigo ahora un ratito. ¿Sí? Otra cosa, si les surge alguna duda, alguna pregunta, alguna incógnita, lo que se le ocurra, si quieren comentar algo, me quieren sugerir algo, me mandan por mail. No duden en enviar mi mail, todos tienen mi mail. ¿Sí? Me escriben y estamos en contacto. ¿Sí? Que anden muy bien, que tengan un muy buen día, cuídense, tengan cuidado, porque esto crece, 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 crece y se multiplica. Y se me trabó esto. Se me trabó. A ver, ahí estoy con ustedes. Todavía no tenemos las nuevas cifras. ¿Pero sí? Que anden, que anden muy bien. Chau, chau.
Catalina, envíela. Adiós, que ande muy bien.